Hola, mi nombre no importa tanto como la historia que voy a contarte. Si estás viendo este vídeo, tal vez tú también te has alejado de Dios, o quizás nunca le has conocido de verdad. Pero antes de que cierres este vídeo o apartes la mirada, déjame advertirte, lo que voy a relatarte no es una historia bonita, pero sí una historia real que puede salvar tu alma. Quiero confesarte algo que me ha costado lágrimas, heridas y cicatrices. Pasé 12 años huyendo de Dios, y no me di cuenta de que corría directo hacia mi destrucción. Tenía 19 años cuando tomé la peor decisión de mi vida, darle la espalda a Dios. Crecí en una familia cristiana. Mi madre era la típica mujer de oración, siempre de rodillas al amanecer, clamando por sus hijos. Mi padre, bueno, él iba a la iglesia por compromiso, pero su corazón estaba en los negocios y en las preocupaciones terrenales. De niño me enseñaron sobre Cristo, me llevaban a la escuela dominical, cantaba en el coro de jóvenes, pero por dentro yo no sentía nada. Todo me parecía rutina, un conjunto de reglas que solo me quitaban lo divertido de la vida. Recuerdo claramente la noche que todo cambió. Era un domingo, y en lugar de ir al culto de la tarde, me escapé con unos amigos a una fiesta. Esa fue la chispa que encendió el incendio. Lo que comenzó como solo una noche, se convirtió en costumbre, y poco a poco dejé de asistir a la iglesia. Mi mamá lloraba y me decía, «Hijo, no te alejes de Dios, allá afuera no hay nada bueno para ti». Yo me reía y respondía, «Mamá, relájate, yo sé lo que hago». Pero no sabía nada. Los primeros meses fueron un espejismo, fiestas, alcohol, amistades divertidas, relaciones pasajeras, sentía que estaba viviendo. Pero cada vez que me quedaba solo en mi habitación, había un silencio incómodo, como si algo o alguien me estuviera observando. A veces, en medio de la música y las risas, recordaba un versículo que escuché tantas veces de niño. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Marcos 8:36. Sacudía la cabeza para olvidarlo, pero no podía. Pasó el tiempo y mi corazón se volvió de piedra. Dejé de orar, dejé de abrir la Biblia. Empecé a justificar mis pecados diciendo, Dios sabe que soy joven. Él entiende, pero lo que en realidad estaba haciendo era huir de su voz. Mi mamá seguía orando, mi papá intentaba aconsejarme de vez en cuando, pero yo ya estaba atrapado. Me involucré con personas peligrosas, hice negocios sucios, y aunque por fuera parecía que todo marchaba bien, por dentro estaba vacío. No lo sabía entonces, pero mi huida apenas comenzaba, y lo que estaba por suceder iba a destrozar todo lo que creía seguro. Los años pasaron rápido. Lo que comenzó como pequeños desvíos se convirtió en un estilo de vida. El dinero fluía gracias a negocios que no podían llamarse limpios, las noches eran largas, y los días, una resaca constante. Al principio, pensaba que controlaba todo. Tenía un auto del año, ropa cara, amistades que me llamaban a diario. Pero la verdad es que esas llamadas siempre venían cuando había algo que ganar, nunca para saber cómo estaba. Recuerdo una noche en particular. Estaba en un club, rodeado de música ensordecedora, luces intermitentes y personas bailando sin freno. En medio de la euforia, una sensación de vacío me golpeó como un ladrillo en el pecho. Era como si todos esos rostros felices se convirtieran en máscaras huecas, como si todo fuera una ilusión. Intenté ahogar ese pensamiento con más alcohol, pero no funcionó. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo y no reconocí a la persona que tenía enfrente.
Ojos apagados, sonrisa forzada, y una pregunta que me perforó: ¿qué has hecho con tu vida? Poco a poco, las consecuencias empezaron a golpear. Un amigo cercano fue arrestado por los negocios turbios en los que ambos participábamos. Me salvé solo porque no estaba en la escena ese día, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que la policía tocara mi puerta. Mis padres seguían intentando acercarse. Mi mamá me llamaba y dejaba mensajes de voz con versículos bíblicos. Yo los escuchaba, pero no respondía. Había algo en su voz que me recordaba todo lo que había perdido. La relación con mi familia se volvió casi inexistente. Los domingos, cuando pasaba frente a la iglesia, sentía una punzada en el corazón, pero aceleraba el paso. Un día, después de una noche de excesos, manejaba de regreso a casa. La carretera estaba oscura y mis reflejos entorpecidos. De repente, un animal cruzó y giré bruscamente el volante. El auto se salió del camino y dio 2 vueltas antes de quedar volcado. Cuando abrí los ojos, el olor a gasolina y el sabor metálico de la sangre me hicieron entrar en pánico. Estaba atrapado, y el silencio de la madrugada me hizo pensar que nadie vendría. En ese momento, sin poder evitarlo, grité: «Dios, ayúdame». No sé cuánto tiempo pasó, pero un conductor que iba camino al trabajo me encontró y llamó a emergencias. Salí con heridas y un brazo fracturado, pero estaba vivo. En el hospital, mientras me cosían una herida en la frente, la voz de mi madre resonó en mi mente: «Hijo, no te alejes de Dios». Ese accidente no fue suficiente para detenerme, aún seguiría huyendo. Pero ahora, algo dentro de mí había comenzado a despertar. El accidente había dejado huellas físicas, pero las más profundas eran las invisibles. Había algo en mi interior que me incomodaba. Sin embargo, en lugar de enfrentar esa incomodidad, me sumergí aún más en el mismo estilo de vida. No quería pensar, no quería recordar, y mucho menos, arrepentirme. Pasaron 2 años más. Mis negocios empezaron a ir mal. Personas en las que confiaba me traicionaron, y las deudas comenzaron a acumularse. La supuesta amistad de aquellos que siempre estaban para las fiestas desapareció. El teléfono, antes lleno de llamadas y mensajes, ahora estaba en silencio. Una noche, mientras caminaba solo por la ciudad, con una chaqueta que apenas me abrigaba del frío, vi mi reflejo en el vidrio de una tienda cerrada. Estaba envejecido, con el rostro cansado y los ojos sin brillo. Me di cuenta de que había perdido mucho más que dinero o amistades, había perdido mi identidad. Una llamada cambió todo. Era mi hermana, con la voz quebrada. «Tienes que venir, mamá está muy mal». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Tomé el primer autobús hacia mi ciudad natal, y durante el trayecto, los recuerdos me golpeaban como olas, su voz orando por mí, sus lágrimas al verme irme, sus advertencias que ignoré. Al llegar al hospital, la vi conectada a tubos y monitores. Estaba pálida, pero aún consciente. Cuando me acerqué, sus labios se movieron. «Hijo, Dios te sigue esperando». Esas palabras me atravesaron el corazón. No pude responder. Solo tomé su mano y lloré. Esa noche, mi madre partió, y con su partida, sentí que todo se derrumbaba. Después del funeral, me encerré en un pequeño apartamento que había alquilado. No comía, no dormía, solo me quedaba sentado mirando la pared. El silencio era insoportable. Sentía que la vida había perdido todo sentido. Fue en ese momento,
en la soledad más oscura, que recordé una Biblia que mi madre me había regalado cuando cumplí 15 años. La encontré en una caja, cubierta de polvo. La tomé entre mis manos y, por primera vez en años, la abrí. Mis ojos se detuvieron en un versículo que parecía escrito para mí: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Isaías 44, 22. No pude contener el llanto. Después de 12 años huyendo, entendí que Dios nunca había dejado de buscarme. Aquella noche, con la Biblia en mis manos, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Por primera vez en 12 años, me permití hablarle a Dios sin miedo, sin excusas, sin orgullo. Mis palabras eran simples, casi susurros. Señor, he huido de ti por demasiado tiempo, no sé si merezco tu perdón, pero estoy cansado de vivir así. Lloré durante horas. Cada lágrima era un recuerdo, un error, un pecado que finalmente estaba dispuesto a entregar. En medio del llanto, sentí una paz que nunca había conocido. Era como si una carga invisible se levantara de mis hombros y un calor suave inundara mi corazón. Los días siguientes fueron difíciles. Había vivido años en hábitos destructivos y mi mente seguía atrapada en el pasado. Pero cada mañana, al abrir los ojos, recordaba ese momento de rendición y oración, y algo en mí comenzaba a cambiar. Poco a poco, empecé a buscar a otros creyentes, personas sinceras que me ayudaran a comprender la palabra de Dios y a reconstruir mi vida. Aprendí a orar con constancia, a leer la Biblia con un corazón abierto y a confrontar mis errores sin huir de ellos. Lo que parecía imposible, empezó a transformarse, mis pensamientos se aclaraban, mis relaciones se sanaban y mi alma encontraba consuelo. Un día, mientras caminaba por el parque, recordé todas las decisiones que me llevaron hasta allí. Por primera vez no sentí miedo ni vergüenza, sino gratitud. Gratitud por cada tropiezo, porque cada caída me había preparado para ese encuentro con Dios. Comencé a ayudar a otros que, como yo, habían huido. Contaba mi historia sin adornos, sin miedo, con la esperanza de que alguien más escuchara y encontrara el camino de regreso. Dios no solo me había salvado, sino que me había dado un propósito: ser luz para aquellos perdidos en la oscuridad. Hoy puedo decirlo con certeza: huyó durante 12 años, pero nunca estuve solo. Dios nunca dejó de buscarme. Y aunque la vida sigue con sus pruebas, mi corazón ahora descansa en Él. Aprendí que no importa cuán lejos corras, siempre habrá un momento en que tendrás que enfrentar tu destino espiritual, y es en ese momento cuando Dios te espera con los brazos abiertos. Si estás leyendo esto y sientes que has huido de Dios, quiero que sepas algo: Él sigue esperándote. No hay pecado demasiado grande ni distancia demasiado larga. Él puede transformar tu vida hoy mismo, como transformó la mía.